¿Cómo están? Buenas noches, Dios los bendiga. Es un placer para mí estar iniciando este proyecto. Se me ocurrió iniciar el 10 de mayo, así que seguramente vamos a estar en medio de la cena ahí con las mamás, aquellos que se acuerdan que hoy solamente tienen mamá. Bueno, pues felicidades a todos ellos, pero bueno, vamos a estar arrancando este proyecto que he sentido la inquietud desde hace mucho tiempo de compartir estas historias, ¿no? He tenido la oportunidad de que ahora de que se dio esta situación de la pandemia y el encierro, ver que muchos estaban haciendo su contenido, ¿no? Y se me hizo bastante interesante lo que hacían y me empezó a entrar así como la cosquillita y el deseo de también poder hacerlo yo. Al final de cuentas, es parte de mi carrera, ¿no? Es parte de mi profesión como comunicólogo, como periodista desde hace muchos años. Y no estar haciendo nada, pues también se me hacía así como un poco pues raro, ¿no? De no estar produciendo nada. Así que empezamos este proyecto, lo platiqué con mi querido Isaac Pérez, que está a cargo de toda la producción de esto, y hoy podemos echar a andar esto que yo venía deseando con el corazón, que fuera un tiempo especial. No es igual que Agarra la Onda, esto es otra cosa totalmente distinto. Esto es conocer el corazón de aquellos hombres y mujeres que han decidido entregar su vida a Dios en el servicio, en el trabajo, quizás de una forma directa o indirecta, pero que han invertido muchas cosas. Y esto es para ir dejando también un mensaje y un legado para todos aquellos que están pasando por los procesos, ¿no? Hoy se habla mucho de la palabra proceso, hoy se habla mucho de ese circunstancia que todos tenemos que enfrentar para ir creciendo, para ir madurando, y a veces no entendemos a qué se refiere, ¿no? ¿Por qué de repente pasamos por pruebas, por dificultades? ¿Hacia dónde nos llevan? ¿Por qué Dios a veces permite que sucedan cosas buenas, malas, pero al final de cuentas siempre hay algo detrás de esto, ¿no? Así que yo estoy convencido de que este programa va a ser una palabra de esperanza para su corazón, de ánimo también, de confort, de también como decir, mira, pues no fui el único, ni soy el único que está atravesando por una situación complicada. Y también una de mis intenciones dentro de estas pláticas, de estas conversaciones que voy a tener con muchos ministros, algunos de ellos amigos míos, otros hombres y mujeres que conozco que han destacado en su trabajo, es también que nos den esos consejos, ¿no? Cómo poder reaccionar en ese momento y poder tener éxito en lo que estamos haciendo, sobre todo nuestra fe, ¿no? Que es la parte medular de todo esto. Sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe, pues poco vamos a poder lograr. Así que comparto este programa. Estoy convencido que usted va a conocer otra faceta de los invitados, va a conocer otra parte más íntima, más personal, más de ellos, que a veces no lo hablan abiertamente, y que hoy vamos a poder conocer, ¿no? Conocer el corazón de estos grandes personajes y a estos hombres que están dejando una huella y que van a dejar un legado seguramente. Así que yo decidí, para iniciar este programa, invitar a mi amigo, pero también el rey del rating. A ver si es cierto que en pleno 10 de mayo logro romper esos récords de audiencia. Pero no es cierto. Yo decidí en mi corazón, porque así lo sentí, invitar a uno de mis mejores amigos, que por cierto cumplió años hace unos días, y que he tenido la oportunidad de hace más o menos 4 años para acá, conocerlo ya de forma más cercana y ver muchas cosas que la gente quizás no ve, que la gente quizás no tiene la oportunidad de tener acceso a él. Pero yo, que he tenido esa bendición, he conocido un hombre muy sensible, un hombre muy dispuesto, un hombre también muy divertido, pero también a veces es muy serio, a pesar de que así como lo ve, que juega y cotorrea, cuando estamos en situaciones de trabajo, es un hombre también muy comprometido y muy disciplinado. Esa es la palabra, ¿no? Creo que es un hombre muy disciplinado y que tiene historias detrás de su vida
bastante interesante que a lo mejor no conocemos. Así que hoy ya no quiero extenderme más, quiero invitar a mi amigo Seth Jafet. Le daría muchos aplausos, pero luego van a decir que te estoy vanagloriando, Seth Jafet. Así que te doy la bienvenida, amigo. Gracias por estar conmigo en este primer programa y podamos hacer, pues, me ayudas a dejar un poquito de una semilla en el corazón de la gente que nos vea y que nos escuche también después de que ya esté en podcast este programa. Te agradezco, Seth. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos los que nos están mirando y a los que nos vayan a escuchar después. Saludos, qué gusto estar acá contigo en este programa. Ni sabes cómo se llama, porque ni siquiera has visto cómo se llama. Me interesa. Simple plebeyo, esclavo. Pero ya bueno, está bien. ¿Cómo se llama aquí? Pati Chapoy, ¿cómo? Pati Chapoy. Cállate. Oye, yo quiero empezar luego, porque es un tiempo que tenemos justo, no queremos salirnos tampoco de él y sí quiero yo platicar muchas cosas, ¿no? Y preguntarte muchas otras que quizás no hablas, ¿no? O hablas con nosotros, pero no hablas abiertamente. A ver si logro abrir ese caparazón. OnlyFans. OnlyFans. Seth, el programa se llama Momentos, porque precisamente nuestra vida está marcada por los momentos, ¿no? Y por las decisiones que tomamos a consecuencia de esos momentos. Y a mí me interesa mucho conocer, yo recuerdo que una de las primeras publicaciones que vi de ti fue hace como 15 o 16 años en un congreso de liberación de una publicidad que tu papá me mandó, ¿no? Y estabas bien chavito, no estabas tan feo, te fuiste descomponiendo con el tiempo, canijo, pero yo quisiera que habláramos para empezar, de ese primer gran momento que tú tuviste con el Evangelio. ¿Cuál es ese primer momento que tú recuerdas que marcó tu vida y que fue un antes y después, Seth, y por el cual obviamente me imagino decidiste caminar en esta senda tan complicada que es servir a Dios? Pues es que no me dieron mucho chance de escoger. Bueno, pues nazco como hijo de pastor y como todos saben es una etapa demasiado complicada prácticamente en un niño, ¿no? Es muy complicado y eso se dificulta siempre. Pero una de las cosas, a mí me gustaba mucho la música y creo donde comenzó todo es cuando mi padre sabía poco de guitarra en León, Guanajuato, y él estaba enseñándole a tocar guitarra a un chico y ahí estaba dándole, el muchachito como que tenía un poquito de brutalidad interna y yo recuerdo que yo tendría como 6 años y yo miraba las clases y miraba lo que le estaban enseñando y una tarde agarré una guitarra yo chavito y empecé a tocar lo que le estaba enseñando al muchacho y mi papá bajó. Yo estaba en la sala y bajó porque dijo, ¿quién está tocando? Y me mira que yo estaba tocando lo que el otro chavito, ¿no? Y siento que desde ahí como que partió la situación de aprender y mediante la música empecé a amar el estar en la iglesia y ser parte de un ministerio, ¿no? Entonces, esa parte siento que fue un parteaguas en donde pues prácticamente fui ignorado, ¿no? Hasta por mi propio papá, pero de ahí saqué el poder hacer las cosas y perfeccionarme, de ahí me perfeccioné, ¿no? En la guitarra, en la música, pero ahí comenzó ese amor por la guitarra. Yo pues las guitarras se veían más grandes que yo, ¿no? Todavía, pero pero se miraba la guitarra grande y yo me gustaba tocar. Y mi padre era una persona que predicaba en todos lados, entonces era la sensación de mi hijo va a tocar la guitarra y va a cantar, ¿no? 6 años, 7 años. Entonces, de ahí empezó el amor por este rollo, ¿no? Oye, Seth, hace un par de días escuché algo que me llamó la atención. Decían, hablando de Luis Miguel,
que Ujú, si no hubiera existido Luis Rey, su papá, no hubiera habido Luis Miguel, ¿no? No hubiera existido Luis Miguel. ujú. Realmente Luis Miguel es creación de su padre, ¿no? La disciplina, todo lo duro y severo que fue con ellos. Y yo en lo particular, tú lo sabes, yo le tenía un miedo a tu papá, yo me escondía, una personalidad impresionante, a pesar de que era chaparrito y bajito, pero era una personalidad tremenda. ¿Cómo fue contigo, Seth? ¿Cómo eres hijo único por parte de tu mamá? Ujú. Sí, pero ¿cómo fue contigo? Si era así duro. Yo lo oía muchas veces, pero él siempre decía, después de Dios está mi hijo, ¿no? Sí, sí, puedo decir que me amaba demasiado, demasiado, pero eso no le quitó que fuera muy rudo, muy fuerte conmigo, o sea, intolerante a hacer cosas tontas. Siempre me decía, si vas a hacer algo, hazlo bien o no hagas nada, ¿no? Entonces, en la guitarra, en la iglesia, fue muy cuidadoso de mí, ¿no? Entonces yo era una bala, ¿no? Pero mi padre era pero muy duro. Tan duro que en una ocasión hice una travesura, ¿no? Y que lo merecía, sí lo merecía, pero me puso una santa cueriza que literalmente me hizo dormir 3 días boca abajo, o sea, Sí, de literal, plano. de plano. Y pues hasta el día de hoy, cada vez que pienso hacer eso, no quiero. Este, no, porque fue muy difícil. Entonces, sí fue muy duro. Yo siento que mi educación fue muy militarizada, ¿no? O peor. O sea, mis medios hermanos llegaron a vivir con nosotros algún tiempo y se iban, porque él era muy duro, muy severo en la disciplina era muy fuerte con él. Eh, Sin embargo, era un hombre con mucha trascendencia, ¿no? Hizo una escuela de algo que es hasta cierto punto, tristemente, incluso dentro de la iglesia satanizado, ¿no? Hablar de la liberación y todo eso es Ujú. estigmatizado más que satanizado, estigmatizado. Eh, tú, ¿cómo fuiste recibiendo esto? O sea, ¿cómo fuiste aprendiendo esto? Me imagino que lo fuiste viendo, lo fuiste asimilando, pero eres un hombre hoy que tienes un ministerio muy sólido en eso, ¿no? Y has logrado tomar eso de tu padre. Pues es como dices, naces en una atmósfera y en un ambiente diría así, de demonios y de espíritus y de administraciones que ya lo ves normal, ya lo ves como algo más, ¿no? Entonces, prácticamente no fue así como que, wow, ¿no? O sea, qué difícil, que esto, que el otro, no, porque prácticamente yo nací en medio de un hombre que le apasionaba liberar gente, ¿no? Eso era lo suyo. Entonces, complicado en el otra área, lo que tú dices, escuchar siempre, ¿no? Que tu papá es del diablo, ¿no? Que tu papá es prácticamente casi el anticristo, que es un hereje, que es un apóstata, que es un personaje igual como dice la Biblia, ¿no? Hecha fuera por Belcebú. Entonces, caminé en esa área. Creo que me daban menos miedo los demonios que los cristianos, ¿no? Porque los cristianos sí tiraban bien duro. O sea, antes no habían redes sociales, ¿no? Sí, Antes no era habían redes sociales, antes era más directo, antes era el el rumor. chisme, el rumor, telefonazos. Entonces, esa parte siento que era más difícil, que eso también me fue ahí como que cerrando el corazón un poco ese tipo de personajes, ¿no? ¿Viste llorar al apóstol alguna vez? Jamás, solamente todas las veces que vi llorar a mi padre, siempre fue adorando a Dios. O sea, él se subía al altar y empezaba a predicar. Llegaba un momento que había un quebranto o él entonaba un canto y ahí lloraba. Siempre lo vi llorar en el altar, adorando a Dios o hablando del cambio de las personas. Nunca lo vi llorar abajo del altar. Nunca lo vi llorar de dolor, de preocupación, de desesperación. Jamás. Era un hombre
sumamente duro, sumamente fuerte, pero él arriba en el altar, Se quebraba. él no le importaba lo que pensaran de él. Eso sí lo pude ver. O sea, él era un hombre muy rudo. ¿Qué le heredaste a él de esa personalidad? Porque tienes mucho de él, ¿no? Tienes mucha parte de su esencia, ¿no? Yo también, por ejemplo, yo no te he visto llorar a ti, incluso en momentos difíciles, siempre has sido muy ecuánime, siempre has sido muy estable, ¿no? Hasta cierto punto pienso que también eres un hombre de pocas palabras. Cuando te subes a ministrar, te transformas totalmente, pero abajo hablas poco, no piensas más y hablas menos. ¿Qué tanto te pareces a tu padre, Seth? En lo enano. Sí. Yo creo que sí soy una persona remasterizada, pero últimamente me han estado diciendo mucho que me ven mucho a mi papá en mí. El carácter, sí tengo un carácter fuerte, pero más controlado. Tengo la situación de decir las cosas. No puedo decir sin medir las consecuencias, sino sé lo que va a pasar cuando tú digas las cosas como van, dicen por ahí, sin pelos en la lengua. Entonces, eso creo que es algo que aprendí de mi papá y tengo de mi padre, el carácter fuerte, un caparazón, sí, soy la gente que realmente me conoce, sabe que soy una persona muy callada, sabe que soy una persona, híjole, no sé hasta dónde decir, un poco hasta seria, ¿no? Sí, sí lo eres. Pero es el que me conoce, o sea, solamente el que me conoce. La gente que te mira en un programa, que te mira en la iglesia predicando, que te mira afuera, eres guau, 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 hablo, juego, chiste, esto, lo otro, y yo estoy fuera de ese rollo, ¿no? Como si me desactivaran, ¿no? Siento a lo mejor es porque tanto que hablo, tanto que estoy con la gente, me doy un down, ¿no? Pero sí soy una persona bastante que podríamos decir hasta, y la gente diría, ¿cómo puede ser una persona antisocial, no? O sea, muy antisocial, eso. Pero de mi padre aprendí a ser más sociable, porque mi padre era un poco más sociable con la gente, muy, de mucha relación, de relaciones públicas. Eso Aparte sí. también el ser hijo de pastor complica, ¿no? Porque eres señalado incluso hasta por lo que no haces. ¿Te acuerdas alguna anécdota así que te haya expuesto, que te haya dañado, donde te hayan acusado de algo injusto? Sí, ¿Y cómo lo manejaste? muchas veces. Creo que eso es lo que te hace tener a veces. Yo hay gente, cada hijo de pastor son muy diferentes, mundos diferentes, pero tenemos muchas cosas similares. Pero recuerdo, tendría yo creo unos 8 años y recuerdo que alguien me acusó a mí de que yo había dicho una mala palabra. O sea, mi padre no preguntó. O sea, no preguntó. Él llegó y rájales. Yo nada más cuando empecé a sentir los catorrazos, yo así de repente, ¿y ahora? O sea, ¿qué hice, no? Y la hermana estaba ahí. Yo no sé si decirle hermana o decirle otra cosa, ¿no? Decirle la grosería que... Es que yo nunca, mira, yo en ese tiempo, en ese tiempo mi padre era muy cerrado y sí era muy, o sea, ni decir estúpido, o sea, imagínate, mi papá le gustaba que éramos, entonces, en mi cabeza, ¿no? Creo que la primera vez que dije, como en el norte, güey, yo tendría 18 años, caray. Que me atreví y ese día sentí que me iba a ir al infierno, ¿no? Entonces, cuando llega, porque el muchachito me acusó, porque pues como no me dejé, dijeron que Seth había dicho una grosería. Mi padre, o sea, me puso uno y aparte un cachetadón, o sea, y pues sí lloré, ¿no? O sea, ya no sé si de la impotencia o del trancazo,
Pero volteé con mi papá y me le quedé, y él sabía que yo tengo esa parte, tengo muy, muy en cuenta las mentiras, ¿no? Y yo no le mentí a mi padre, y volteé y me le quedé viendo y dije, ¿por qué me estás pegando? Pues dijiste una grosería, y estaba la hermana, y estaba el hijo. Dijo, ¿pero de qué por qué? Me dice, a ver, dígale. Es que me dice mi hijo que usted dijo era niño, ¿no? Que tú dijiste es una grosería. Y yo así de, padre, yo no dije ninguna grosería. Y yo con mi padre tenemos un código muy fuerte que siempre lo tengo hasta el día de hoy cuando decíamos, delante de Dios, ¿no? O decíamos, vive Jehová. Yo le decía, delante de Dios, padre, yo no dije ninguna grosería. Mi padre dijo, yo le creo, no tengo que estar preguntando más. Y voltea con la hermana y dice, ahora dele a su hijo por mentiroso. Si no le da usted, le doy yo. No, pero eso, wow, eso fue un impacto. Porque tuvo poder un chamaco mentiroso y me dieron una tunda, ¿no? Entonces, caminé con mucho resentimiento. Y la gente no entiende esa parte, ¿no? Entonces, muchas cosas te las tienes que guardar, muchas cosas te las tienes que callar, porque cuando tú haces y tus amigos dicen, wow, tu cuate, siempre va a llegar un momento que se enojen y te van a querer poner el dedo y siempre van a sacar lo que tú les confiaste. Entonces, eso fue lo que a mí me marcó mucho de niño, siendo hijo de pastor, en una iglesia, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas la primera vez que predicaste? Ah, sí. ¿Y cómo te fue ahí? Híjole. Es que mi padre no eran de los de que voy a esperar que Dios le dé un llamado. No. ¿A qué edad predicaste? Literalmente cuando yo comencé a hablar, yo comencé a predicar. Literalmente. Así de plano. Estamos hablando, no sé, o sea, estoy hablando de 4 años. O sea, fue la primera vez que yo prediqué y no fue si quería. Tenía que predicar. Yo no sabes leer, ¿no? 6 años. Mi primer campaña la tuve a los 6 años. ¿En serio, Seth? Sí, en serio, Dios sabe. A los 6 años tuve mi primer campaña predicando en una iglesia de más de 600 personas. Pero fuiste un niño predicador, claro. O sea... Sí. Y yo no sé si haya no, mi padre no grabó, pero no sé si hay alguien que haya grabado de esos tiempos alguna grabación, pero yo predicaba a esa edad y no era si quería y lo hacía, y mi padre me hacía que me aprendiera los versículos de memoria porque no sabía leer. Entonces no sabía leer, yo tenía que citar los versículos de memoria. La vez me llevó muchas tablas, ¿no? Porque después eso me hizo ir a otra iglesia que invitaron, no sé, habían 200, 300 niños, adolescentes, y me invitaron a predicar. Y ya sabes, ¿no? O sea, predicador y con trajecito acá parecía el Yoda, ¿no? Con traje, corbata y predicando. Yo solamente me oía gritando, ¿no? O sea, recuerdo ese gritar, ¿no? El niño que... ¿Te acuerdas no de algo te acuerdas de algún mensaje que hayas dado, alguna... Sí, me gustaba mucho predicar, Samuel. Haz lo que Dios te está diciendo a pesar de la edad que tienes. Cuando lo llamaba. Sí, y recuerdo que esa vez yo me acuerdo que le hablaba a los niños y le hablaba a la gente para que pasara. Eso lo tengo y mi padre lo llegó a platicar. Yo le invitaba a la gente a pasar para orar, para que, ya sabes, tenían que pasar y ministrar. Y yo recuerdo que esa vez yo tendría 8 años ahí y no pasó nadie. O sea, no pasaba nadie. Y yo miraba y yo recuerdo que, ¿qué pasa? Y ahí yo puedo decir que Dios me hablaba, el Espíritu Santo me guiaba. Y solamente recuerdo esa ocasión que oré y pegué unos gritos orando. Digo, te desato en el nombre de Jesús. Fuera todo espíritu que te impida recibir. Y empecé a orar. Dios sabe, la gente empezó a pasar. Niños, adultos empezaron. Y yo empezaba a orar. ¿Ese sería tu primer momento así con el Espíritu Santo? Así donde sentiste que te usó
o dónde lo sentiste ya así que recuerdas Mi padre lo miraba, yo era un niño normal, yo era un niño que terminaba y iba a jugar, o a sea, jugar? pero cuando mi padre hacía algo que odiaba que siempre hiciera mi padre. Mi padre siempre me pedía que yo orara por un enfermo, por alguien. Dijo, ora por él. Y yo no sabía, yo lo entendí después. O sea, yo te estoy diciendo que fueron años después que entendía. Sí, Yo no sí, entendía sí. en ese momento. Sí, Yo eres un oraba, niño. no, yo oraba por la gente y mi papá decía, ora por él. Yo decía, no, papá, yo no quiero orar, no me gusta orar. Y entonces me decía, bueno, ¿y por qué no te gusta orar? Porque todas las veces que yo oraba por una persona enferma, siempre terminaba llorando yo. Siempre lloraba yo y me purgaba estar orando porque lloraba. Dije que ya no quiero llorar. O sea, yo después de años después, yo entendí por qué mi padre lo hacía. Porque todas las personas por las que yo oraba cuando era un niño, toda la gente sanaba. Yo no sabía eso. Y entonces y recuerdo una ocasión que mi padre me dice, estamos en Estados Unidos y me dice, hijo, ora por ese hombre. Y dije, no. Y ahora sí dije, no voy a orar. Ah, dice, bueno. Dice, porque mira, y me enseñan una locomotora de esas que echaban humo, y me la enseña, papá, mira. Y no, pues me brillaron los ojos, ¿no? Me dice, ¿lo quieres? Claro que lo quiero. Bueno, si oras por él, te lo damos. O sea, y fue tanto la fuerza del juguete que yo no entendía eso. Eras un niño, eras un niño. Yo no entendía qué era fluir en el Espíritu. Yo no entendía qué era que te hablara el Espíritu. Yo no entendía qué era que Dios te hablara. Yo no entendía eso. Yo solamente hacía las cosas. O sea, me dejaba mover. Hay un testimonio que tengo muy fuerte que nunca me gustó decirlo. Jamás me gustó decirlo porque es muy fantasioso. Son cosas que me marcaron en la vida, ¿no? Y digo, por eso al final yo no quería nada, ¿no? O sea, no quería estar ahí predicando. ¿Cuál fue tu momento con Dios? Ese momento donde ya sentiste que ya era una cuestión personal porque hasta ahí puedo entender que era una cuestión entre tu padre y tú, que te iba guiando, que te iba forjando, que te iba impulsando, que te estaba preparando precisamente si algo yo le he admirado a tu padre, es eso, ¿no? Cómo te fue preparando y cómo no se aferró al poder y te fue soltando. Pero, ¿cuándo fue tu momento ya con Dios, Ed? ¿Cuándo fue ese momento? Es que si lo hablamos de una línea de tiempo, de lo que te estoy platicando, Sí. Antes de eso pasó algo que yo no la comprendía, muy fantasiosa que te estoy diciendo. Y se puede tuve saber otro qué encuentro. Es que no me gustaba decirlo porque es demasiado, o sea, literalmente me aventé la de Pablo. Viajaste. No sé si en el espíritu, y eso lo tengo en mi cabeza, y sé lo que pasó, y sé en qué momento sucedió. Tanto que después de eso sucedieron ciertas cosas que mi padre no entendía y después lo fue entendiendo. Yo no lo entendía. De ahí, por eso después dije, ok, ya sé por qué me ponía a predicar, por qué me ponía a orar por la gente, por qué ciertas cosas sucedían que no lo entiendo. Más atrás, yo tengo un testimonio de mi madre. Prácticamente yo nazco y después de mí nace una hermana que murió. Mi madre abortó. Y, bueno, eso es lo interesante, ¿no? Conocer esta parte, pero por tiempo quiero también apresurarme. Tengo otra pregunta, Seth. Ya fuimos viendo cómo te gestaste, pero hablaste de que había momentos donde te sentías agobiado, ¿no? Precisamente por la presión de ser hijo de pastor, por estar en la vitrina, por no tener una vida personal, por tener que también satisfacer lo que tu padre estaba haciendo, pero ¿algún momento pensaste en renunciar a todo? Sé que te fuiste trabajaste en lo secular, hiciste otras cosas, estudiaste, tienes una profesión como ingeniero. ¿En algún momento pensaste botar todo esto y dedicarte a otra cosa? Claro, muchas veces. Y con mi padre, cuando te hablan esa parte que dicen el llamado,
esa parte del llamado dices, híjole, después de pasar un montón de cosas, de iglesia, la gente, señalamientos, etcétera, pues cuando te dicen que tú tienes un llamado para el pastorado, pues sí, literalmente le dije que no quería, y a Dios, y se lo dije a mi padre. Le dije, gracias por el llamamiento, y volteé, me acuerdo que volteo al cielo y digo, gracias Señor por el llamamiento, pero no gracias, te lo dejo ahí, dáselo a otro que tenga ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, no, o sea, sí quise tirar la chancla, ¿no? Así literalmente, yo ya cuando cumplí 18 años, yo literalmente ya no quería. Doy gracias a Dios por la música, porque la música me llamó mucho y eso era lo que me llenaba, lo que me hacía salir de ese mundo tan cruel de la iglesia, ¿no? Porque sí lo puedo decir, un mundo cruel. ¿Por qué, Seth? Por la gente es muy... Sin embargo, le sigue sirviendo a la gente el día de hoy. ¿Sigues pensando igual? Ese fue un llamado muy cañón. O sea, esa es la parte que te digo. Cuando Dios ya tiene un plan desde antes, yo puedo decir, y por eso podría sonar muy viajado, pero Dios ya me había escogido, Dios ya me había llamado, yo ya tenía esa encomienda. Y yo creo que tuve un proceso como José también, ¿no? De que, pues no, yo no quiero, o sea, no tengo ganas, porque la gente te traiciona. Si la gente falla, hay perdón. Si la gente falla, hay misericordia, hay un Dios de misericordia. Pero si tú como hijo de pastor o ministro fallas, no, la gente no te perdona. Es como el portero de un equipo, ¿no? Claro. Puede fallar el delantero, pero si falla el portero, se tronó todo, ¿no? Ajá, así es. Entonces, neta que yo no quería nada de la iglesia. Dios nunca fue revelarme Dios y renegar de Dios. No, era de la iglesia, el sistema de la iglesia. De que mi padre era 24/7 con la iglesia y al final eran la gente bien desgraciada, ¿no? Perdón, pero cuando se necesitaban no estaban. O sea, mi padre podía ir a las 3 de la mañana a orar por alguien, pero mi padre podía estar a las 3 de la mañana enfermo o mal y no estaba la gente, ¿no? Entonces, vi a una madre que pues se la pasó muy mal también, ¿no? Ella era literalmente era una sirvienta, ¿no? De la gente, haciendo comida para tanta gente. Mi casa nunca estuvo sola, siempre hubo gente invitada en la mesa comiendo, ¿no? Y a ellos no les importaba si tuvieses o no tuvieses que comer. Siempre había algo que comer. Seth, ¿te sientes más pastor o ministro de alabanza? ¿Hoy? Ajá. ¿Qué sientes hoy? Porque Hoy me dices tomé que la una música decisión. fue tu gancho, has hecho una carrera importante, pero siempre te he visto como muy ecuánime, no afanado por la música, sino produciendo. Pero hoy ¿en qué punto estás? ¿Te sientes más pastor que ministro o más ministro que pastor? Esa es una decisión que tomé cuando fallece mi padre y lo dije en la iglesia. Hoy soy pastor. Hoy mi inclinación es ser pastor. Hoy es 100% ser pastor y lo que Dios me da de oportunidad y chance de poder cantar o grabar o hacer eso es como una bendición, ¿no? Que dice, Señor, gracias por darme chance de plasmar lo que a mí me gustaba, o sea, mi pasión, o sea, mi pasión, la música. Yo estudié ingeniería en audio, en mecánica electrónica en la UNAM. Yo estudié una carrera, pero mi pasión era la música. Y hoy le puedo decir a la iglesia, hoy hago a un lado la música, hoy hago a un lado, mi prioridad es ser pastor de la iglesia, esa es mi prioridad, ahora es lo que, después de renegar y no querer y decir no, hoy lo puedo decir con todas las palabras, soy pastor. Seth, tu padre fue un guerrero, incluso hasta en los últimos días, ¿no? Tuvo una batalla de, ¿qué serían? 2 años con una enfermedad, batallando, luchando. Pues sí, los últimos años fueron los más difíciles. Y al final, ese último día que estuvo con vida, ¿cómo fue para ti?
Es que, bueno, difícil, muy difícil. O sea, murió mi abuela, murió algunos tíos, pero jamás supe que es que muriera alguien importante, ¿no? O sea, gente moría y X, ¿no? Pero el día que mi padre muere, estaba un poco mal y yo, pues yo en lo que tenía que estar en la iglesia y yo fui a acompañar a un amigo a una iglesia, a predicar, cantar. Estuvimos ahí, yo estuve predicando. Eh, Cuando me habla mi madre en la noche, me dice, hijo, pues, siento a tu papá raro, quiere verte. Le digo, ok, ahorita voy para allá. Llegué allá, mi amigo, él y yo lo vimos, oré por él, nos pusimos a cantar, me puse a cantar, un papá quería que adorara y empecé a adorar yo con la guitarra ahí y mi cuate, ¿no? Y en ese momento mi padre dice, tengo sueño, voy a descansar y se acuesta. Y literalmente ahí en ese momento sentí que mi padre tenía que partir, o sea, yo sabía y Sí lo sentiste. sí, claro. Y en ese momento agarro a mi mamá y le digo, madre, es el tiempo de entregarlo. Y mi mamá se me quedó viendo así como raro, ¿no? O sea, imagínate decir algo así de tu papá, ¿no? O sea, eh, oré y yo dije, Señor, pues te lo entregamos, que es tu voluntad. Amén, Señor, llévalo. Mi mamá igual, y pues me salí del cuarto, me quebré, ¿no? Gacho. Y 2, 3 minutos me habla. Hijo, tu papá está raro. Y cuando entro literalmente y veo desde la puerta, literalmente miré su último suspiro. Cuando dice, y dije, ya. No, pues ese momento se me fue el mundo, ¿no? Y después supe, ¿no? Supe que también él como siervo de Dios le había dicho a mi mamá en la mañana le dijo a mi mamá, le dijo, Ángela, está hoy parto, prepárate porque hoy me voy. Y mi mamá dijo, deja de estar jugando, ¿cómo crees? Por eso mi mamá se asombró porque después me dijo mi mamá, ¿tu papá habló contigo? Le digo, ¿de qué? ¿De que se iba a morir? Le dije, no. Dice, es que tu papá me dijo en la mañana que me preparara porque él ya se iba a ir. Y después tú oras por tu papá y oras conmigo de la mano y prácticamente lo entregamos. O sea, dijimos, Señor, te lo entregamos. Ya. Señor. O sea, que se haga tu voluntad, pero te lo entregamos, no lo detenemos. Y, o sea, estamos hablando 5 minutos y mi padre parte, ¿no? Entonces ahí veo cuando hay un hombre de Dios y que Dios le avisa y tú también tienes esa conexión, ¿no? ¿Cómo te sentiste después con su ausencia? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? No. Yo tuve una experiencia 10 años atrás de la enfermedad de mi papá y que estaba muriendo y yo oré a Dios y le dije, Señor, no estoy listo para yo quedarme, no estoy listo, no te lo lleves. Y yo recuerdo, Dios le dio 10 años más a mi padre. Y como coincidencia, ¿no? O sea, yo digo una coincidencia o diosidencia, ¿no? Siento que fue un tiempo de preparación como en Moisés, ¿no? Sus 40 años de preparación para trabajar como libertador y prácticamente a mis 40 años, ¿no? Mi padre parte, me entristece porque no está, ¿no? Pero me siento preparado, me siento listo, o sea, me siento bien, o sea, es como decir, hijo, si estuviera mi padre, hoy no digo eso. O sea, yo no digo, si estuviera mi padre, ¿qué diría? Si estuviera mi padre, ¿qué decidiría? No. Hoy estoy así de que sé lo que tendría que hacer, sé lo que debo de hacer porque me preparó. Los últimos 6 meses que yo llevaba a mi papá al hospital, todo el camino era prepararme, decirme cosas que tenía que hacer. Entonces creo que era el tiempo ya, era el tiempo. Y la ausencia, claro, ¿no? O sea, prácticamente la iglesia sigue oliendo a mi papá, ¿no? Sigue su esencia, ¿no? Miro todo eso. Entonces esa es la parte que sí, es la nostalgia, cuando veo un video de él, cuando lo que hacíamos todos juntos, ¿no? Eso sí me da la nostalgia. ¿Lo has llorado? ¿Lo has llorado? El primer día que murió mi padre tuve mi luto. Ese día que él va, tuve mi luto, lloré hasta morir. Estás en paz, estás tranquilo. Sí, en esa área sí. Al año, ¿qué sería? En julio,
me volvió, ¿no? O sea, como un recuerdo, ¿no? Eh, el recordar a mi padre. ¿Y ya? Seth, sin embargo, has tenido dos pérdidas fuertes en menos de 2 años, ¿no? Eh, y poco has hablado de esto, ¿no? Bueno, al menos creo que lo has hablado con tu círculo muy íntimo, pero la partida del apóstol Víctor, yo sé que fue un proceso también difícil para ti, ¿no? No era algo que esperáramos nadie, o sea, ni cercanos ni lejanos. Y ¿cómo fue ese momento para ti? ¿Cómo fue el momento cuando recibes la noticia? Y sabes que ahora también, pues, un mentor y un padre espiritual para tu vida en menos de 2 años se iban y ahora sí que, pues solo, no digo en el contexto y sé que tienes gente que te rodea y todo eso, pero esos dos hombres que fueron icónicos en tu vida, se van. ¿Cómo fue ese momento? Es que es otro golpe muy fuerte porque mi padre se va, y estaba hablando de mi padre biológico, mi maestro, ¿no? Pero otro que me acogió como maestro en la palabra, en todo eso fue el apóstol Víctor y me sentí muy, muy amado por él, ¿no? En todos los aspectos. Me conocía y sabía quién era yo, ¿no? El cual tremendo, mal hablado, todo, él sabía quién era totalmente. Y él siempre me estaba enseñando, siempre yo iba a Los Ángeles y falta mi padre en esa área y lo tengo a él, ¿no? Le hablaba, tengo un problema aquí, ¿qué hago? Esto, lo otro, en los momentos difíciles, ahí estaba la palabra, me seguía enseñando, seguía aprendiendo, y después se va y dije, ¡guau! O sea, literal, te quedas solo, o sea, literalmente te quedas solo, ¿no? O sea, de que, ¿y ahora para dónde volteo, no? Porque no era tan solo como el pastor, ¿no? Así como dices, era el pastor, era mi pastor, no, eso era más, o sea, literalmente él tomaba el lugar de mi padre y literal, o sea, llegábamos al restaurante a hablar y yo le decía, aquí está, no, dijo usted, igual nos sentábamos con Emanuel y me trataba de una manera increíble, ¿no? Entonces me sentía con esa parte que se me había ido, aún lo tenía, ¿no? Y se va y ching, dices, uff, o sea, él no podía irse, yo decía así, ¿no? O sea, es que él no podía irse, él no tenía que irse, no era su tiempo, no, o sea, y empieza una lucha en tu cabeza, ¿no? Entonces, y pues dices, bueno, solo Dios, al final dices, solo Dios sabe, ¿no? El porqué de las cosas, el por qué sucedieron las cosas así, pero doy gracias a Dios porque vuelvo otra vez a decir, siento que hicieron, que sembraron la buena semilla y me prepararon de la manera correcta. Y digo, al final se tiene que ver ese fruto, ¿no? O sea, porque muchos podemos decir, yo le aprendí, yo esto, lo otro, pero al final se tiene que ver si realmente aprendí o no aprendí de esos dos hombres. Amigo, me queda ya muy poco tiempo, pero yo no me quiero ir sin preguntarte esto y que lo platiquemos un poquito, ¿no? ¿Fuiste noviero? Saliéndonos así de totalmente de ese lapsus doloroso, sacándote. Leve, fue un poquito noviero, eh, pero siempre ¿Cómo? las traté bien. No, no hay, Con no hay ninguna. reproches. Con ninguna tengo un pleito, jamás tuve un pleito, jamás terminó. Yo tenía esa situación, jamás podía hacerlo. Y mi padre me ¿Tuviste decía, hijo, alguna noviecita así que pensaste esta es la buena antes de conocer a, sí, a claro, Laura? sí, claro, sí, Sí. claro, sí, fuerte, ¿Y por qué sumamente no se fuerte. hizo? No. Bueno, qué bueno, ¿no? Porque Al final de una, cuentas. yo creo que no sé si qué podría decir mi esposa ahora, pero en algún momento lo comenté, estaba esa disyuntiva en un tiempo y mi madre es una mujer muy sabia. Ella me dijo, ok, hijo, ¿cómo estás? Es que todo tiene. Dice, hijo, tú tienes que tener a la mujer correcta, porque también tiene que ser una gran ayuda en tu ministerio. Porque si no está así con tu ministerio, va a ser una tortura para ella. No la tortures. Y yo dije, ok.
eso fue una de las cosas que me hizo tomar ciertas decisiones. ¿Cómo conociste a Laura? ¿Ahí en la iglesia fue? En la iglesia cuando comenzamos, ahora sí que la iglesia en México, comenzando mi padre, ahí llegó ella, su mamá primero, y después la llevaron, yo estaba estudiando, y y pues le empecé a dar, prácticamente ella me odiaba, ¿no? No me toleraba, no, ni me saludaba. Me dejaba la mano extendida, la señora esta, sí, me decía que era un engreído, arrogante y no sé qué tanto. No me toleraba, no me quería, me dejaba la mano extendida, así me dejaba. Y donde empezó a quebrar todo, donde el maestro comenzó a hacer su rollo, fue dándole clases de piano. Eres buen maestro, porque ahora es una extraordinaria pianista, tecladista, ¿no? Sí. Ahí el piano fue clave en esto. ¿Qué tanto tu vida cambió con Laura? Muchísimo cambió, ¿no? O sea, desde el momento que estoy con ella, estamos unidos en esa parte musical, ministerial. Porque es la jefa de tu banda, prácticamente, Así, ¿no? Es la directora musical, directora, y está ahí con ellos. Exactamente, entonces está conmigo, ¿no? Está ahí, me da a mis 4 hermosos hijos y eso, porque ella es hija única y yo soy hijo único. Y tú, hijo único, ¿no? Digo, tienes hermanos por parte de tu papá, pero tú eres hijo único por parte de tu madre. Y tus hijos, ahora es tremendo, ¿no? Veo a todos sirviendo. ¿Se los impusiste o fue de ellos? Fue un... De alguna manera los mantengo ahí, pero están amando eso. O sea, no se los impuse. Hoy veo a mi hijo, que es el varón, y hoy apasionado por tocar batería, ¿no? Y él no lo quería. Y hoy agarra la batería y la verdad, para el genio, tiempo... Es un chamaco, impresionante. El tiempo que tiene, sí, para Estoy el tiempo maravillado que tiene, con su talento. Está horas y horas practicando, entonces lo veo apasionado con eso y digo, wow, qué padrísimo, ¿no? O sea, oro a Dios para que mis 4 hijos, o sea, están sirviendo, pero que sea su pasión el servir conmigo, ¿no? ¿Crees que él siga, o alguno de ellos siga los pasos de, sea tercera generación pastoral? ¿Crees? Veo a Adbel, no quisiera adelantarme, pero veo a Adbel con un gran liderazgo y un gran corazón, pero mucho liderazgo tiene. Lo veo con mucho liderazgo. Sí tiene sí siento que tiene esa situación. Yo le decía, ¿no? O sea, todo corazón de un papá, ¿no? Un papá pastor es que tu hijo sea el que lo haga, ¿no? Que no siempre va a ser así. Pero yo le decía a mi hijo, ¿no? A mis hijos les decía, bueno, y si yo me muero hoy, ¿quién va a estar a cargo? ¿Quién va a estar fuerte? Entonces siento que eso los dejó así como que ole, ¿no? O sea, ¿se irían con ustedes? ¿Los seguirían? ¿Serían ustedes pastores? ¿Los respetarían? Entonces eso fue también una situación así como que un desafío para ellos. Y hoy los veo en la iglesia sirviendo y yo me siento sumamente contento, ¿no? Por esa parte. ¿Qué consejo crucial les darías? Así, crucial. A ellos y a todos los que te escuchan así del ministerio, ¿no? Hablamos de que creciste con resentimiento porque fue difícil. A los hijos de pastores también que están hoy también siendo expuestos, aunque unos se han revelado hoy más. Pero, ¿qué gran consejo le darías a tus hijos y a aquellos que están en esa disyuntiva también de sí, no, por qué no, por qué sí? Lo que me inculcó mi padre y mi madre. Creo que eso fue lo que me mantiene hoy y hoy estoy sirviendo. Nunca pierdas el temor a Jehová. Ese es el punto más fuerte, real. Eso, el que te estoy diciendo de una grosería, el que yo probé el alcohol, o sea, una bebida alcohólica y era un Baileys. Yo lo probé prácticamente a los 34 años de edad.
O sea, y eso era porque no, yo no le puedo fallar a Dios. No, sí me rebelé contra la iglesia, el sistema y esto y lo otro, sí. Pero yo tenía una reverencia a Dios, tengo, ¿no? Una reverencia a Dios. Le fallo muchas veces, pero, Claro. Señor, eso es eso es lo que a mí me mantuvo. No, no, no fama, no buscar, no, 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 no. Yo, porque El nunca te he temor a visto Jehová. afanado en eso, ¿no? O sea, te veo servir en una iglesia con 20 personas, igual que Ujú. en una iglesia de 5,000. Eres Sí. el mismo, en ese sentido, a mí me impacta ese corazón tuyo, ¿no? Sirvo a Dios. Yo no quiero, yo anhelo que Dios conozca mi corazón, ¿no? Yo sé que lo conoce, ¿no? Pero que conoce mi corazón, que lo hago con pasión para el Señor, lo hago con pasión, sea lo que sea, lo hago con pasión y eso no quiero que cambie porque eso es lo que te está cambiando hoy mucho. Eh, la gente, la fama y todo eso te está cambiando tu esencia, no está cambiando ese amor pastoral, se está muriendo. Tengo dos preguntas. Una, eh, la música. Sé que estás ahora comprometido ya pastoralmente la mayoría de tu tiempo, pero eres un salmista, eres un hombre nato, ¿no? En ese sentido, te paras allí y se siente, donde te he visto, se siente esa parte de Dios. ¿Qué viene para ti, Seth? ¿Qué has pensado? Sé que el hombre propone y Dios es el que dispone, ¿no? Pero tú, ¿cómo te ves Yo, musicalmente yo, hablando? hablando musicalmente, yo creo que yo le pedí a Dios, mira, permíteme sacar 5 producciones, ¿no? Y yo hasta dije así, 5 producciones. Y que Dios haga lo que tenga que hacer y digo lo que sea, pero yo creo que es como un trampolín para otra generación también. O sea, tengo que aprender a hacer un trampolín para una generación. A mí ya me tocó hacer lo que tenía que hacer. Si lo tome mi hijo, si lo tome mis hijos, no lo sé. Si lo tome algún otro chico de la iglesia o de otra que diga es esto, digo, ok, es el tiempo de nosotros moverlos. Y eso, a mí me tocó hacer algo y ahora es tiempo. Creo que en la parte musical, digo, ahora tengo, como muchos dirían, ya traes el callito, ¿no? Ese callito que puede ayudarles a ellos a no cometer los mismos errores que yo cometí ¿cómo se llama? Híjole, que te vas a atorar con muchos obstáculos y que esos obstáculos no hacen que tú vayas a más. O sea, la envidia, los celos, todo eso no permiten que vaya a más. Entonces, yo ya tengo ese rollo, ¿no? Me gusta servir al Señor. Eso sí es real. ¿Te ves predicando de viejito como tu papá? Sí, sí. Creo que eso es algo que yo le pido a Dios, que el día que que me vaya a retirar es porque yo ya estoy con el Señor. Seth, para terminar, ¿cómo te gustaría ser recordado? Ah, pues yo creo que como un hombre apasionado por enseñar la palabra y, y que, y que realmente lo hacía por obedecer a Dios, ¿no? Y eso es sumamente complicado hoy, ¿no? Es complicado hoy. Yo siempre le he dicho, Señor, ayúdame para poderlo hacer y quisiera que me recordaran de esa manera, ¿no? Como un hombre apasionado por enseñar, por esa misma. Por eso me atrevo a ir a una iglesia a predicar con 5 personas o menos y me atrevo a ir a predicar una iglesia enorme sin ningún problema lo hago, ¿no? Sin mirar si me dan o no me den, ¿no? Entonces, es esa parte, ¿no? Igual en la música, ¿no? ¿Qué mensaje le das a la gente que nos está viendo, que fue bastantita y que yo espero que en los próximos días más gente pueda ver esta entrevista y la pueda compartir? Creo que les va a servir mucho en el ministerio, ¿no? ¿Qué mensaje nos das, Seth? ¿Qué mensaje nos dejas en el corazón? Que, digo, la nueva generación yo les voy a decir y a la generación que estamos, ya dejen su religiosidad a un lado, uno, porque están dañando a mucha gente que ni siquiera se dan cuenta, o sea, sí dañas mucha gente se daña. Y la otra es, aprendamos a apoyar los ministerios que Dios está poniendo, que tienen mucha fuerza, sin estarlos celando. Eso son de las cosas que yo personalmente me topé y
y que sí realmente yo digo, si hubiera sido de otra manera, no sé dónde hubiera pasado las cosas, ¿no? Cómo estarían las cosas, pero sí me topé con ese tipo de situaciones que a ti como joven, como en la parte está, híjole, te pega muy, muy, muy fuerte, ¿no? O sea, prácticamente yo vengo, así lo voy a decir literalmente, vengo casi grabando un disco a los 38 años, cuando ese disco tenía que haber salido a los 18 años. Y demasiada gente estorbó. Wow. Pero aún yo sé que hay mucho sed para muchos años y sé que llegará esa parte, ¿no? Que has estado también buscando y yo estoy convencido que la posición que Dios te ha dado es estratégica en este tiempo, sobre todo para aquellos que tú has formado y que has influenciado y que ni siquiera te has dado cuenta, ¿no? Yo te agradezco como tu amigo, te lo he dicho, reconozco mucho esa disciplina porque eres un hombre sumamente disciplinado, exigente. Agradezco también porque veo en tu gente que apuestas por ellos, ¿no? Los preparas y no estás esperando, ¿no? Has sido traicionado, lo he visto y he visto una gran virtud en ti, a pesar de la traición cruel y dura que te han hecho, has abrazado a esa misma gente después de esa traición. Y si ellos se van es simplemente porque no soportan ese perdón que tú les das, ¿no? Para mí eso me ha hecho que seas un hombre sumamente grande, figurativamente, y te agradezco mucho, Seth, esta oportunidad. Hoy sé que has contado cosas que no muchas veces platicas y que esto quede, ¿no? Para un legado, para los que nos vengan. Te agradezco tu tiempo, sé que es un día también ahí especial contigo y tu familia y espero que más adelante podamos otra vez platicar y bueno, como quiera, cada miércoles seguimos dándole en todo a la gente. Te agradezco mucho. Claro. No, gracias a ti. Dios les bendiga a todos los que nos estuvieron mirando. Que estaba hasta vi que andaba ahí el Panda. Y dice, no saludan a los invitados. A ti no. No, es que no me fijé, no quise. Bueno, esta entrevista yo creo que yo los quiero disfrutar a ustedes, ¿no? Y presentarlos a ustedes, que ellos les disfruten a ustedes. Te agradezco mucho, amigo. No, gracias este tiempo y primeramente Dios nos vemos el próximo miércoles en Agarra la Onda. Ahí estamos, los del el rey rating. Del rating. Sí me hizo que me mantuviera en lunes, sí hizo que me mantuviera arriba. Te agradezco mucho. Gracias, Seth. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche. No se le olvide, vamos a tener el miércoles en la noche, revelamos a nuestro siguiente invitado. Yo le agradezco este tiempo y le agradezco también la oportunidad que nos da de abrirnos, platicar estas historias. Reciban un abrazo, que Dios los bendiga y déjenos sus comentarios, los voy a ver, los voy a contestar, los voy a responder. Les agradezco, nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche. Bendiciones. Gracias, Isaac, mi productor, gracias, Dios te bendiga, hijo Isaac Pérez. Amigo, Dios te bendiga.